¿Sabían que en los últimos 2 años hemos creado más datos que en toda la historia de la humanidad? Cada minuto creamos 2,5 trillones de bytes de datos. Mírenlo, es un número tan grande que es imposible de imaginarlo. Cada uno de esos ceros representa una pieza de información. Cada uno de sus likes, sus fotos, sus comentarios, todo eso cada minuto. Y aunque no los podamos ver ni los podamos tocar, los datos están alrededor de todos nosotros transformando nuestras vidas. Son el motor silencioso de una de las revoluciones más importantes de nuestros tiempos, la inteligencia artificial. Cuando trabajaba en Airbnb, cada una de sus búsquedas, sus likes, sus comentarios, generaban un dato. Y esos datos no eran solo números, eran señales, fragmentos del comportamiento humano, del suyo, que nosotros teníamos que descifrar en un océano inmenso de información. Imaginen esto, modelos de aprendizaje automático que son capaces de predecir el tipo de alojamiento que ustedes quieren antes de que ustedes lo sepan. Y así era. Después de vivir 23 años en Silicon Valley, a veces siento que como que vengo del futuro. Llegué a Chile justo cuando herramientas como ChatGPT se estaban haciendo una realidad. Y hoy en día vivimos una realidad y una experiencia que solamente imaginamos en películas de ciencia ficción. Le hablamos a máquinas que parecen entendernos. Imaginen eso. Yo hoy les quiero contar no solamente de mi historia, de lo que aprendí en Silicon Valley, sino que también hacerles una invitación. Tenemos una oportunidad. Líderes como el CEO de Anthropic nos recuerdan que si nosotros manejamos la inteligencia artificial de manera correcta, tiene el potencial de transformar nuestras vidas en áreas críticas, como la salud, el bienestar social y la economía. Y él nos dice, no se trata solamente de hacer avances tecnológicos, sino que de utilizarlos para el bienestar de la humanidad. Y eso es justamente la oportunidad que nosotros tenemos adelante. Utilizar la inteligencia artificial, pero no para crear una distopia tecnológica, sino que para el bienestar de todos nosotros. Yo hoy les quiero contar cómo todo esto se empezó a acelerar. En el año 2012, Geoffrey Hinton, que hoy se ganó el Nobel, él con su equipo inventaron redes neuronales profundas que le permitieron a las máquinas empezar a reconocer objetos. Hasta ese minuto, una máquina reconocía y confundía un perro de un gato 1 de cada 4 veces. Con las redes neuronales profundas llamadas AlexNet que ellos inventaron, ese error se redujo a la mitad. Y aquí nos dimos cuenta que las máquinas podían empezar a ver el mundo como lo vemos nosotros. 5 años después, el equipo de Vaswani publican un artículo que va a transformar la manera en que las máquinas entienden el lenguaje. Introdujeron una tecnología que se llama Transformer. La máquina ahora es capaz de entender el lenguaje como lo hacemos nosotros. Hasta ese minuto solamente podía comprender palabra por palabra, sin comprender el contexto, sin captar matices del lenguaje. Si yo hoy le digo a una máquina, la carta llegó, ya no se confunde. No necesita saber si estoy hablando del menú de un restaurante o si estoy hablando de una carta postal. Simplemente ya lo sabe. Ese mismo año, también AlphaGo, una computadora, le gana al campeón mundial de Go. Go es un juego de tablero milenario. 2500 años atrás inventado en Asia. Nunca se pensó que una computadora podía jugarlo. Requiere de estrategia, pensamiento crítico. La computadora no solamente dominó el juego, nos mostró que nos podía superar en pensamientos cognitivos muy complejos.
Y así llega el 2018 y una seguidilla de modelos de lenguaje preentrenados. Partimos con BERT en Google, luego OpenAI lanza GPT-1, GPT-2, y así viene esa evolución hasta llegar a noviembre del año 2022, que todos quizás recordamos, ChatGPT, una herramienta que en 5 días logra 1 millón de usuarios, algo que a Netflix le tomó 3 años y medio, eran películas. Y hoy vivimos una realidad que las máquinas pueden crear arte, fotografía, música, con simples instrucciones de texto. Con todos estos avances, nos hemos dado cuenta que las máquinas no solamente pueden resolver problemas cada vez más complejos en lo científico, también en lo cotidiano. Y hoy les quiero contar un ejemplo del año 2018, cuando yo trabajaba en Airbnb y queríamos utilizar la inteligencia artificial no solamente para resolver problemas de nuestros usuarios, queríamos que este producto tuviera algo único, bien humano. Y así nace Airbnb Plus. Esta era una línea de negocio y un nuevo tipo de alojamiento que te iban a garantizar la calidad, el confort y el diseño. Este proyecto fue liderado por Brian Chesky, uno de los fundadores de Airbnb, y yo tuve el honor de dirigir el equipo de Data Science. ¿Qué era este producto? Era un producto diseñado para gente como nosotros, a veces reticentes a usar Airbnb. Vemos en la página una casa hermosa y nos preguntamos, ¿va a ser así en realidad cuando llegue? Airbnb Plus trataba de eliminar toda esa incertidumbre, garantizar que todo lo que decía el anuncio lo ibas a encontrar en esa casa. Camas cómodas, 2 almohadas por persona, ni se imaginan la cantidad de gente que para ellos eso es indispensable, y un buen secador de pelo. Las mujeres de la audiencia saben que te pueden arruinar las vacaciones si no te encuentras con ese aparatito tecnológico. Y así fue como nació Airbnb Plus. Este era como una startup dentro de Airbnb. Así que partimos como todas las startups, haciendo un piloto. Visitamos personalmente las casas en una pequeña ciudad y verificamos todo, que existiera todo lo que decía el anuncio, que fueran bonitas, que fueran bien, que estuvieran limpias, etc. Pero teníamos que escalar este proyecto, ¿no? No podíamos visitar los millones de alojamientos que teníamos en la plataforma en persona, imposible. Teníamos que crear un modelo de aprendizaje automático que fuera capaz de detectar estas casas ya existentes en la plataforma. Pero Brian, fundador de Airbnb, siempre con visiones muy ambiciosas, él decía que no basta con que verifiquemos la calidad. Necesitamos que estas casas tengan soul, alma. Yo soy una asistente de datos. Imagínense mi reacción. Le tengo que enseñar a una máquina que detecte algo tan abstracto como el alma. Brian decía, una casa sin alma es una casa que está deshabitada emocionalmente. Son lugares fríos, sin personalidad. Yo seguía igual. ¿Cómo le explico a una máquina lo que es el alma y que reconozca el alma? Comenzamos a descomponer el problema. Por una parte estaban todas las cualidades físicas, todo el tipo de diseño, el tipo de luz. También habían cosas que nosotros simplemente le podíamos enviar al anfitrión. Secador de pelo, almohadas, ni se imaginan la cantidad de secadores de pelo que repartimos por el mundo. Pero todavía seguíamos con el desafío de cómo vamos a reconocer el alma. Y así fue como empezamos a descomponer y empezamos a mirar casas que tenían alma, que tenían personalidad, tenían decoraciones auténticas. Nos dimos cuenta que si una casa, por ejemplo, tenía un póster de IKEA o de poster.com, no tenía tanta alma. Entrenamos el modelo para que distinguiera si veía una foto de un living con un póster de IKEA, no tiene alma. Y así fue como utilizamos millones de fotos, los millones de comentarios, millones de anuncios y logramos, gracias a las redes neuronales profundas, empezar a detectar matices, empezar a detectar cosas que hacían que estos lugares fueran especiales. Aquí les quiero mostrar un ejemplo, lo que el modelo nos decía de un lugar que tenía gran probabilidad de tener alma. Y aquí un ejemplo de algo que quizás no tiene tanta.
Yo con este proyecto aprendí que con la inteligencia artificial somos capaces de resolver problemas complejos, de detectar patrones muy complejos. Sin embargo, el toque humano seguía siendo indispensable. Esa capacidad de poder distinguir un lugar de un hogar seguía siendo en gran parte una habilidad que solo nosotros los humanos teníamos. Pensemos ahora 6 años después. Hoy tenemos la inteligencia artificial generativa. Este problema quizás podría ser un poco más trivial, lo podríamos resolver de manera más rápida, pero esa guía humana, esa capacidad de entender el contexto de manera profunda, esa habilidad de ver lo intangible, el alma, sigue siendo nuestra habilidad. Sin embargo, hoy la inteligencia artificial está avanzando a una velocidad inimaginable. Muchos expertos nos dicen que para el año 2030, 6 años más, vamos a estar frente a algo extraordinario. Y esto plantea una pregunta muy profunda. ¿Cómo sabremos que estamos frente a una inteligencia artificial avanzada, una inteligencia artificial general, como se le llama? Steve Wozniak, uno de los cofundadores de Apple, plantea un simple test del café. Él dice, sabremos que estamos frente a una inteligencia artificial general cuando una máquina sea capaz de entrar en cualquiera de sus casas y preparar un café perfecto. Imaginen eso. Es una máquina que va a entrar a sus casas, va a reconocer dónde está la cocina, va a saber utilizar cualquier tipo de cafetera, va a poder aprender, adaptarse. Incluso podría hasta preparar un café instantáneo, como en Chile. Hoy estamos en el umbral de crear algo que no tiene límites. Algo que va a redefinir lo que significa ser un ser humano. Estos avances nos piden que pensemos no solamente en lo que podemos lograr, sino que en lo que deberíamos lograr. ¿Qué tipo de inteligencia queremos que nos acompañen en el futuro? Y este futuro no es solamente una historia que va a venir. Este futuro lo estamos construyendo todos, en cada minuto, con cada like, con cada foto, con cada comentario que ustedes comparten. Esta inteligencia artificial nos está alimentando en un vacío. Se está alimentando de nuestros datos. Nosotros somos co-creadores de esta inteligencia que viene. Y por lo tanto, debemos pensar en cómo la vamos a crear. Así que yo hoy día les quiero hacer una invitación. Pensemos en una inteligencia artificial que no solamente amplíe nuestras capacidades, sino que sea capaz de integrar lo humano, eso que muchos llaman alma, esa chispa única, imposible de programar, que le da propósito y sentido a todo lo que nosotros inventamos. Este futuro que suena tan tecnológico, en realidad nos plantea una cuestión absolutamente humana. Tenemos la responsabilidad no solamente de crear esta tecnología, sino que de pensar cómo queremos que se defina nuestra sociedad. El futuro no es solo de las máquinas, el futuro también es nuestro. Y comienza aquí, con lo que decidamos crear todos nosotros juntos. Muchas gracias. Gracias.